Esto es 5678 Podcast, porque cada avance en la danza comienza con un buen conteo. Yo soy Sara Sierra, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a otro episodio de 5678 Podcast, el podcast para los bailarines, para los intérpretes, coreógrafos, todas aquellas personas que están interesados en el mundo de la danza y todo lo que gira en torno a ella. Hoy tenemos un invitado espectacular. Él es Juan Miguel Posada, paisa, bailarín. Paisa, ya lo van a escuchar hablar y obviamente eso no se pierde jamás. Y vamos a estar hablando de todo lo que pasó con este tema de J Balvin, Ciudad Primavera. Juanmi fue el encargado de hacer la conexión, de escoger los bailarines, de ser como el capitán, no como, fue el capitán de toda esta experiencia. Y pues bueno, vamos a estar como contando cómo fue todo eso para que la gente que quiera saber cómo fue, que quiera tener estas como posibilidades de poder entrar a un proyecto así, las pueda tener con el conocimiento adecuado. ¿Sí? Entonces, pues me nada. encanta. Juanmi, bienvenido. ¡Wow! ¡Qué introducción, Sari! Muchas gracias. No, gracias a ti por estar acá, por compartir también ese conocimiento, por haber hecho posible todo lo de J Balvin. O sea, fue una gran experiencia. Entonces, no, primero vamos a empezar por el principio, que es ¿quién es Juan Miguel? Cuéntanos un poquitico cuando estabas acá, por qué decidiste irte a Los Ángeles, cómo fue todo ese proceso, y ya nos introducimos a lo de Balvin. Perfecto. Bueno, sí, yo soy Juan Miguel Posada, de Medellín, Antioquia, paisa. Soy un artista pues, sí, colombiano, pero llevo viviendo en el exterior ya mucho tiempo, llevo como 14 años ya por fuera. Sí, mucho. O sea, ya casi la mitad de mi vida, se escucha. Sí. No, la mitad de mi vida. Sí. Sí, la mitad de mi vida. Por fuera. Y pues sí, a ver, todo empezó, yo desde pequeñito pues fui súper artístico, siento que vengo de una familia muy artística, por decirlo así, como artistas frustrados. Sí. Mi mamá toda la vida bailó flamenco, cuando yo era pequeñito, cantaba, mi hermana también la escuché creciendo cantar, también en clases de sevillanas, tocando las castañuelas. Mi papá no tiene como una habilidad artística, por decirlo así, pero sí emocionalmente es como muy artista, muy bohemio, la música le encanta, muy sollado. Entonces siento que eso fue súper natural. Y desde segundo de primaria me acuerdo que empecé a hacer el club de teatro en el colegio. Ok. Era una vez a la semana, súper, pues... Sí, como esporádico. Eso, súper esporádico, pero sí. me encantaba. O sea, yo hice teatro segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Siempre mi familia pues me apoyó, me encantaba. Y paralelo a eso, yo me acuerdo que yo también hice todos los deportes que hay por haber en el colegio. Básquetbol, voleibol, fútbol, todo. Y odiaba todo. O sea, lo único, mi safe space era esa clase de teatro. Todos los martes, me acuerdo. Bueno, eventualmente como que algo pasó ahí, me echaron del club de teatro de mi colegio, o sea, drama, eso fue horrible, la profesora me odiaba, me sacaron de allá, o sea, yo era o sea, ¿cómo se dice? El menos, ¿cómo se dice? Como, me sentía como el menos valorado de ahí, eso fue un drama horrible, me echaron, porque no tenía talento, no tenía aptitud, no tenía nada, y esa experiencia me marcó tanto que eso fue lo que me hizo que yo empezara a bailar. Pero yo creo que si yo no hubiera tenido esa experiencia, yo no me hubiera metido como a clases de baile formalmente. Porque a mí mi mamá me sacó y me dijo, nos vamos a un colegio de baile a entrenar de verdad para que usted pueda como hacer lo que le gusta, lo que le apasione, sin este tipo de prejuicios. Entonces mi mamá cogió, me apoyó y ahí fue donde yo llegué a donde Marito Bonavia Academy, antes de que fuera Vía Academy. Sí. Y bueno, de ahí como una cosita empezó a llevar a la otra, después de ahí me acuerdo que me fui un mes a Los Ángeles a hacer un curso intensivo con Jero Ángel, que ahí donde ya no nos conocíamos, pero ahí fue donde nos volvimos muy amigos. Él estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento. Ay, viste. Y yo en ese curso de baile en Los Ángeles se me abrieron las puertas y yo dije, pucha, esto es entrenar como bailarín de verdad. O sea, me acuerdo que teníamos clase de moderno, de contemporáneo, de teatro musical, de flamenco también, hip hop, tap, o sea, todos los estilos, clases de 1 hora, 7 horas al día. Y yo dije, pucha, esto, o sea, yo no conocía este mundo de entrenamiento y de conocimiento como era de verdad. Total. Y eso fue como que lo que me empezó a abrir la mente a decir, ve, yo creo que si yo quiero tener eso como carrera, tengo que venirme más o ver cómo hago para aprender todas estas cosas, tener todo este esta formación. Y fuera de eso, como yo había empezado clases de baile un poquito más tarde, porque yo estuve en teatro tanto tiempo, yo empecé a bailar como cuando tenía 12, 13 años, entonces había mucho, como se dice, mucho catching up, o sea, tenía que desatrasarme de muchas cosas que no había y sobre todo había técnica aprendido. y todo eso, sí, total. Entonces, bueno, para no alargarte tanto la historia, pues, o sea, llevo en estos 14 años,
pero fue como pasito a pasito. De ese curso de verano me fui a un internado, se supone que yo me fui al internado que me iba a ir por solo 6 meses, pero esos 6 meses se volvieron en un año, y después 2 años, y después me terminé graduando de allá, y como me gradué de allá, entonces estudié también en la universidad, ¿me entiendes? Entonces como que todo fue, yo nunca dije como que me voy a ir a vivir allá y voy a hacer una carrera allá, o sea, obviamente era mi sueño, pero se fue construyendo paso a poco, eso, poco a poco, paso a paso, las oportunidades lentamente se fueron abriendo. ¿Y tus papás siempre full apoyándote? Mis papás siempre me apoyaron, o sea, al principio yo creo que ellos me apoyaban con que me fuera a entrenar en algo y como a ser disciplinado, como a tener mi deporte, mi enfoque, por decirlo así, pero ellos no sabían pues que yo iba a ser bailarino, no creo que se lo imaginaran. Sí. Y cuando se empezaron a abrir esas oportunidades, esas puertas, siempre me han apoyado muchísimo. Ellos felices. Yo creo que eso es lo más importante, y uno sentir ese apoyo como de los papás, que vaya, hágale, una, vamos. Ellos patrocinan, les encanta, van a ver los shows. Ay, como te digo, son muy artísticos, entonces ellos disfrutan de eso también. Entonces siempre me han apoyado en esos gustos mucho, siempre. Amo. Vení, entonces, bueno, entonces estás en Los Ángeles, ¿y cómo surge todo esto de Ciudad Primavera? ¿Quién te llama? ¿Quién te dice? Bueno, lo de Ciudad Primavera, primero que todo, para mí ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera, de todo lo que he hecho allá, de las pocas cosas que he hecho acá en general. Sí. Porque antes de hablar de cómo surgió este proyecto, hay algo que, pucha, o sea, no sé si es el universo, no sé qué es, pero que específicamente este año esto haya pasado. Yo siento que para mí personalmente en mi vida ha sido como volver a, o sea, cerrar un ciclo y empezar un ciclo, por decirlo así. Es como yo yéndome tan pequeño a trabajar allá, cuando pensé que me iba a devolver a Colombia a hacer lo que me fue a buscar hacer allá. Claro. Y no solo bailando, sino también como ayudando a gestionar todo este proyecto con un artista colombiano, con 56 bailarines colombianos. O sea, eso es demasiado irónico, por decirlo así, ¿me entiendes? Entonces el proyecto, lo bacano de esto es que surgió de una manera súper natural. O sea, a mí siempre, yo siempre lo había pensado, y mis papás siempre me preguntaban como que pues tú que eres de los pocos colombianos que está por fuera, o en realidad de los pocos colombianos que baila profesionalmente, tú como nunca has trabajado con artistas colombianos, que yo no sé cuántas, y yo le digo a mis papás, pues que no es así de fácil, ¿me entienden? Aparte, los estilos como que a veces no son match, me parece a mí, o sea, yo digo que yo soy más como un bailarín para otro tipo de proyectos, antes de ser un bailarín como del estilo de reggaetón, por decirlo así, como que hay más proyectos allá en Estados Unidos que sí coinciden un poquito más, con tu línea, pero yo siempre lo pensé, como que ve, qué tan bacano sería trabajar con colombianos, pero nunca lo forcé, nunca como que averigüé más de la cuenta, y de un momento a otro me llega una llamada de una compañera de acá de Medellín que se llama Juanita Pastrana, que trabaja en Vibras, que me conoce de hace mucho, pues, o sabía que yo bailaba desde hace mucho, y nos habíamos visto en Estados Unidos cuando ella iba con J Balvin, a Coachella, todas estas partes, y ella me decía como que, ay Juanmi, ¿por qué tú no bailas con José, o por qué no has ido a las audiciones? Y yo como que no se ha dado. Entonces como de una conversación natural, ella se acordó y ella me escribió, Juanmi, más o menos en noviembre vamos a tener un proyecto en Colombia para que lo tengas en la mira. Y yo, hágale, súper bacán. Pasaron como 6 meses, a mí se me olvidó. Y de un momento a otro me llegó una llamada de que te queremos citar a una reunión, y yo, hágale. Vamos. Yo no pregunté ni para qué, nada. Y ya en esa reunión me contaron, me hicieron como un pitch de todo el proyecto, de lo que querían hacer, de que querían contratar bailarines colombianos, de que más que nada lo que ellos estaban buscando era, necesitaban a alguien que estuviera en Los Ángeles, porque allá es donde está el equipo creativo de Square Elevation, de Casi, la coreógrafa. Entonces alguien que pudiera estar como en ese mundo, pero que también fuera de acá y conociera y pudiera ayudar como a hacer el puente de esto acá. Eso, porque acá entre nos obviamente era una idea que conceptualmente uno dice suena súper bacano, pero yo creo que había miedo, un poquito de miedo detrás de esa idea. Obvio. No tanto, yo digo que ni siquiera para José o para el equipo de él, porque para ellos es súper bacano tener a colombianos, pero más como para el equipo creativo era de trabajar con tanta gente que ellos no conocieran en un proyecto, en el proyecto prácticamente más grande que José ha hecho, pues ¿me entiendes? Sí, total. Eso, entonces era como apostarle mucho a eso, y yo me vendí con, o sea, yo me les vendía a ellos diciéndoles como que ustedes no se preocupen, que todo va a salir bien y yo me encargo del resto. Ustedes nos dicen lo que tenemos que hacer, qué es lo que quieren, y yo me encargo de que lo que ustedes quieran pase, suceda. Y que me parece muy lindo eso, porque es que tú no llevas mucho tiempo también de acá de Colombia, y entonces también fue echarte una cosa de decir, fue como, no te preocupes, yo sé que sí, que va a funcionar. Eso fue, acá también entonces fue una apuesta para mí también, o sea, cuando me contaron, yo dije, qué chimba de oportunidad, pues yo dije, mucha, ¿será que sí? O sea, ¿será que como? Claro.
antes de conocer Ajá. muy bien a la gente que ya hoy en día conozco después del proyecto, Sí. que la hay súper posible, Ujú. nos fue excelente, pero antes de yo haber Claro. sabido que esta gente existía, y bailaba y entrenaba acá, Obvio. yo era, pucha, ¿Será que sí? no, eso lo vamos a lograr, o sea, Ajá. así nos toque ensayar día y noche, 24/7, hasta que todo el mundo esté, pues, Ajá. y yo hágale, no, Ujú. que sí hay, que hay en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, Entonces, sí, yo hay. les voy a conseguir a los mejores 56 bailarines de Colombia, Ujú. hágale, y ahí fue donde Ujú. entras Entramos. tú, entra Cami, entra toda esta gente que yo me acuerdo que yo llegué a donde ustedes, vean, Sí. esto va a pasar, pero no sé si va a ser posible, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué Sí, dicen? sí, me acuerdo Sí. perfectamente. Era como, sí, o sea, súper posible, todo va a funcionar y va a pasar muy bien. Que es Eso. eso, como que, y te agradezco por haber confiado en nosotros y en los bailarines Claro colombianos que y sí. haber metido sin conocernos como tal y saber cómo está en ese momento la danza en Colombia, Ajá. porque obvio te fuiste hace mucho tiempo y ha evolucionado un montón, Sí. como meter la mano y decir, sí, Sí, estoy confío dispuesto, y va a pasar y todo va a funcionar. eso. Y yo también siempre he tenido como una cosa dentro de mí, como una angustia de no haber conectado más o haber crecido más Ok. con la gente o con el gremio acá. O sea, Ujú. siempre me he sentido, por decirlo así, pues como un poco excluido Claro, porque del sí, estás círculo afuera. acá, obviamente por obvias razones, porque yo no vivo acá, pero Ujú. igual como por dentro siempre que yo vengo de vacaciones o que hay Ujú. veces quiero ir a tomar una clase de baile, como que no me siento Claro. no me siento como en mi mundo, ¿me entiendes? Sí, Y yo digo, obvio. pucha, pero pues qué pesar, si acá en Colombia también eso está empezando a crecer y hay mucha Ujú, gente y me gustaría ujú. pues ser amigo de toda esta gente y bailar con ellos y conocerlos. Claro. Entonces yo siempre había tenido como esa espinita. Entonces por eso fue que cuando llegó este proyecto yo dije, Voy. nos fuimos con toda. Ujú. Porque ellos me dijeron, pues te tienes que devolver, tienes Sí. que estar en Colombia, que na, y yo voy. Ajá, claro. Ahí voy. ¿Y No tuviste que importa. parar algo de pronto? ¿Estabas en Los Ángeles con algo o fue No. como que perfecto? Fue perfecto. Yo literalmente terminé un trabajo Sí, que estaba haciendo de varios meses, un trabajo medio largo. sí. Y de hecho cuando todavía estaba haciendo ese trabajo que era West Side Story, un musical, Ajá. súper distinto a lo que estamos haciendo, o a lo que hicimos con Jesse, Sí. cuando yo estaba trabajando en ese proyecto fue cuando empecé todo el como pretrabajo antes de venir, o sea, durante todo ese proyecto yo hice el casting de esto, todas las reuniones con ustedes, entonces estaba ya trabajando en esto, pero se podía. Sí. Yo terminé ese proyecto y a las 2 semanas nos Ya. vinimos acá. No, increíble. Y me todo el tocó pues tiempo ensayar con perfecto. Casi y con ellos mientras todavía estaba haciendo ese proyecto, como la preparación de todo, pero encajó perfectamente. O sea, ha sido como una experiencia para mí tan integral y tan satisfactoria, más allá de solo bailar, Ujú. de conocer, de conectar, de vivir acá otra vez, o sea, de tantas cosas Claro. súper significativas para mí, que siento que en serio cierran y abren un ciclo nuevo como en mi Total. vida y en mi carrera. Total. Bueno, te quería dar como una pregunta, pero antes voy a hacer otra. Pero iba a preguntarte cómo te has sentido siendo líder, que quizás en Los Ángeles no has sido más intérprete bailarín, aquí fuiste Sí. bailarín y también Sí. líder y como en todo eso. Pero antes de eso, porque creo que esto va un poquito más adelante, es en la escogencia de los bailarines. Como que tú empezaste a ver los perfiles, porque me imagino fueron muchos perfiles que se mandaron. Sí. Pues yo con la agencia, con la escena, mandé como 400 perfiles sí. solamente y sé que muchísimos bailarines mandaron, ¿cierto? Eso, tú me mandaste, me acuerdo que un drive con, pues, con Sí. toda la gente. Toda la agencia. Eso, con toda la agencia, más cuando pusimos la publicación de casting, cualquier persona, o sea, era un casting abierto, por Sí. decirlo así, o sea, yo publiqué eso, ustedes lo publicaron, todos lo publicamos, y a mí me llegaron como más de 400 correos, o sea, Imagínate, individuales, ¿me entiendes? imagínate, sí. Alguna de esa gente estaba Dentro en el de- roster ya, en el roster de Cami también, pero la gente mandaba correo individual. Claro, porque... O sea, yo por 2 semanas, o sea, ¿cómo será la cosa que a mí se me dañó el computador en el proceso del casting? no, Se me quemó. Sí te creo. Sí, se me quemó, me tocó salir a Oye. comprar un computador nuevo. Oh Porque my estaba God. descargando videos, descargando fotos, Todo. organizando todo en un drive y eso llegaba y llegaba y llegaba. Seguías llenando Se información. me quemó el computador. Y yo, pucha, el peor momento. Y como que mientras que veías eso, te daba dando tranquilidad. Pues Sí, sí me daba... Siento que, a ver, también a nivel como coreográfico, lo que ellos estaban buscando, que también lo dije muy al principio, Sí. no estamos buscando el bailarín con más flow, el bailarín más entrenado, por decirlo así, aunque por parte sí, porque uno siempre quiere a los mejores de los Claro. mejores, pero para este proyecto yo creo que iba más allá de qué tan bien bailaba, sino que tienes que ser un bailarín inteligente. O sea, eso Total. fue lo que ellos me dijeron. Necesitamos bailarines que puedan modificar, aprender rápido, sean inteligentes, sean atentos y sean muy detallistas. O sea, Claro. que cuando alguien les muestre algo, ellos de una como capten el detalle, ¿me entienden? Sí. Y sí, eso se gana al final con el entrenamiento Eso. y... Eso, entonces más que el bailarín con más flow, el mejor bailarín,
era como, yo estaba buscando como la gente que ya haya tenido ese tipo de experiencia, por decirlo así, ¿me entiendes? De estar en crews o de gente que gente que haya estado en competencias. Entonces yo me acuerdo que yo como puse todas estas listas, ok, alguien que haya bailado en crews con mucha gente, porque cuando uno baila con otras 15 personas en el escenario, uno tiene que ser muy limpio, ¿me entiendes? Claro, y eso es algo que se estudia y se trabaja. O gente que haya competido, que haya crecido haciendo convenciones o competencias, o gente que ya se haya parado en una tarima con otro reggaetonero, claro, o haya hecho una gira, eso, haya tenido esa experiencia, porque, sí, o sea, ustedes lo vieron cuando llegamos, y yo me acuerdo que yo les dije como que hay que bailar con sombrillas, hay que bailar con chaquetas, o sea, hay muchos canons, hay que contar, uno no se puede perder, uno tiene que ser un bailarín como super aware, por decirlo así, ¿me entiendes? Uno no puede estar como embolatado pensando en la... No, uno tiene que ser súper organizado mentalmente en cuanto a ese tipo de coreografía. Entonces yo dije, necesitamos más que nada así como a ese tipo de gente que sea inteligente, que pueda como pick up rápido. Sí. Eso, que sea limpia, porque son súper detallistas. Y eso para mí y para todos, yo creo que fue una masterclass en limpieza y en detalle. Era como, y las manos, y todo, sí. Es acá, no acá, ni acá, o sea, total. Es así o así, o sea, todo tiene su, ¿cómo se dice? Su manera correcta de hacerlo. Y eso me lleva como a responder también más o menos lo del lado de cuando empecé a ver las audiciones y la gente que quiere entrenar para este tipo de cosas que necesita es... O sea, yo creo que acá en Colombia la gente, hay un flow impresionante, o sea, hay mucho talento en cuanto a eso. Pero rara vez nos vamos a parar en el escenario y vamos a hacer como nuestra cosa. Sí, total, nuestro flow. Nuestro flow, eso casi nunca pasa. En esa industria. La mayoría de coreografías en el mundo comercial son como el mix personal de lo que el coreógrafo le gusta, ¿me entiendes? Y de lo que el trabajo también requiere. O sea, por ejemplo, inclusive con J Balvin nosotros no estamos, o sea, estamos bailando a música de reggaetón, pero no estamos bailando reggaetón, ¿me entiendes? Total. Es como un mix híbrido de estilos. Sí. Entonces a mí me parece que lo mejor que hay para hacer para entrenar para este tipo de oportunidades es tomar todo tipo de clases, como diversificarnos más allá de nuestro estilo personal. Total. Porque también me pasó que yo vi gente que tenía un flow impresionante en la audición, pero eso no trasladó como ese nivel de expertise, no trasladó como a lo que estábamos haciendo, ¿me entiendes? Exacto, sí, te entiendo completamente. Que obviamente es normal porque era la primera vez que estábamos aprendiendo el movimiento de casi o este tipo de coreografías, pero entonces es entrenar en todo para que cuando a ti alguien te muestre o te diga algo, tú inmediatamente sepas cómo adaptar ese paso a tu cuerpo en la manera en la que ellos lo quieren ver, ¿me entiendes? Lo están pidiendo. Eso, entonces, por ejemplo, Casi, que es una coreógrafa comercial y yo creo que su estilo es más o menos urbano, hip hop, pero hay líneas, hay jazz, hay contemporáneo, hay, o sea, la contracción, todo eso tú lo tienes que tener en tu cuerpo para poder entender cuando ellos te muestren la coreografía, ¿me entiendes? Total. Hay medio también reggaetón, hay un poquito de todo, o sea, no es solo un estilo, es una variedad, un abanico de conocimiento de estilos que se mezclan como en la voz de ella, porque ella es la coreógrafa, ¿me entiendes? Sí. Y viendo, por ejemplo, a los bailarines de Los Ángeles, con los que yo ya trabajo con varios de ellos, o como viendo la experiencia que ellos traen también, es muy bacano poder ver cómo ellos están bailando, el estilo de ella súper específico y súper limpio, pero todos ellos individualmente son otra cosa, ¿me entiendes? Total. No ese tampoco es como el baile de ellos, ¿me entiendes? Ellos están haciendo un trabajo, pero cada uno tiene su estilo cuando están distinto. En sus clases y así. Eso, o sea, el estilo de Aaron o en lo que Aaron resalta, o sea, es muy diferente a lo que ella está haciendo en el escenario, o lo que Alex o Isaac hace, o Mónica, que hace Gio, o sea, ¿me entiendes? Que cada uno de ellos tiene su propio lenguaje, pero cuando los llaman para un trabajo, ellos saben hacer eso. Entonces, eso me parece que no es que falte, pero ahí vamos. Es el entrenamiento constante. Mejorando en eso. ¿Qué se requiere? Entrenar muchísimo. Yo me acuerdo que cuando yo me fui a Estados Unidos, más que nada, durante mis primeros 3 años en el colegio, más mis 4 años de la universidad, la mayoría de mis clases no aprendíamos coreografía. Ok. O sea, y también llegó un punto donde yo digo, pues pucha, o sea, yo cómo voy a ser bailarín si no sé aprenderme una coreografía, porque no entrenamos en coreografía, aprendemos coreografía, pero entrenábamos demasiado en la técnica, en los ejercicios, en el desarrollo de cada cosita, ¿me entiendes? Eran súper detallados con eso. ¿Para qué? Para que cuando les fuera a llegar una coreografía,
no la hiciéramos como surface level, sino que Ajá. tuviéramos como toda la información de Ya, antes, sí, total. eso, del de cuerpo. todo esto cómo sale y uno cómo puede adaptar. Y yo siento que eso es lo que realmente falta mucho en Colombia actualmente. Y viene porque también los profes que actualmente están en Colombia dando clase aprendieron así también desde la coreografía. Eso. Porque para mí, personalmente, la coreografía es como se arma la frase. Pero si tú no te sabes la vocal con la letra Sí. como tal, no sabes cómo se pueden juntar, entonces Eso. al final vas a formar una frase Sí. como, ay, porque sí, porque mi cuerpo es inteligente y lo Eso. logra, pero no hay un realmente Eso es como la detrás. diferencia de ver algo y simplemente como hacerlo versus verlo, entenderlo, Exacto. manifestarlo, o sea, Y ya, sí, es muy distinto. Entonces yo me acuerdo que por mucho tiempo, o sea, yo entrené solamente en pura técnica, o sea, y por ejemplo también en mis clases de hip hop en la universidad, o sea, era como house, era locking, tuvimos un semestre de whacking, o sea, era como Todos los core styles, pero no hacíamos coreografías, hacíamos puros Fundamentos, drills. Eran claro. drills y drills y drills. Que sí me hubiera gustado también llegar a un punto obvio donde pudiéramos usar todo esto que habíamos aprendido y manifestarlo como a nivel de coreografía, pero también teníamos como los shows donde nos aprendíamos repertorio, pero es que todo eso es distinto, hacer repertorio de un ballet o de un contemporáneo o de una pieza comercial es distinto a tomar una clase donde te enseñan una coreografía, Total. es distinto a entrenar Total. en fundación, es distinto a hacer, es como el ballet, o sea, yo como te voy a enseñar a ti una coreografía de ballet si Si tú, no tienes, sí, si tú total. no has hecho barra y no has hecho Exacto, centro. exacto, no tienes ni idea. O sea, cómo. que si puedes hacer los movimientos, sí, pero los estás entendiendo. Sí, ¿no? Los estás digiriendo, ¿De dónde no. los estás sacando? Eso. Sí, Entonces, total. para uno hacer un ballet, o pararse a aprenderse una coreografía de ballet, o pues todo un ballet entero, Sí. ¿cuántos años ahí atrás hay de No, clases de no, solo solo barra, barra, solo sí. barra y centro, Y centro, que son ejercicios y ya? Total. Entonces, La eso, ahí repetición. es donde tenemos que llegar, con esa misma mentalidad que uno dice, como que, escucha, en el ballet uno va construyendo y construyendo Ajá. hasta que uno llega a ya hacerlo. Todo eso mismo se puede aplicar a todos los A todos los estilos, a estilos. todos los géneros, a todo. Y que ahí es una invitación súper importante para todos esos bailarines en Latinoamérica y en Colombia, porque no solamente pasa en Colombia, pasa en México, pasa en Chile. ¿Qué es eso? Ir a las clases, primero que nos incomodan, Sí. que ir a las clases de técnica, sea urbana, clásica, y todo nos complementa demasiado, salsa, latino, o sea, y actualmente se está trabajando mucho el latino, ahí importante tomar clase, y es eso, que no ir a una clase para verme lindo, bueno, sí, se puede, porque Sí. es que uno puede ir a Uno parchar, puede hacer rico, hacer de todo, una para eso. yo sentirme bien, otra para que me Eso. graben, otra para aprender. Pero si ¿entiendes? realmente quiero entrar en esa industria Sí. y quiero como generar que me contraten versatilidad y una buena versatilidad con un fundamento, no simplemente un cuerpo inteligente, porque es brutal tener cuerpo inteligente, pero que un cuerpo inteligente que sepa de dónde viene, el bounce, los acentos, el conteo, la musicalidad, eso va a ser súper importante, que creo que es, y que yo también lo vi, porque obviamente también a mí me hacía falta en muchos, mientras que estábamos haciendo los ensayos, que yo lo veía en mí, lo veía en mis compañeros y yo decía, sí, nos hace falta eso, porque la observación, porque... y eso se hace con entrenamiento incómodo Sí. y con la repetición, que eso siento que es lo que quizás le da mucha pereza al bailarín ahora, ir a Sí, repetir. ir a y que es una repetir. clase de ballet. Ujú. La, Es pura la repetición, Es no pura una clase repetición. de barra y es el mismo ejercicio, 2 meses, Sí. haciendo lo mismo. Y por años, y variaciones de esa misma cosa. Exacto, ¿me entiendes? así, Untando y de- siempre untando por el pomo de así, Ajá, ajá. por Entonces, años y años y años. Y como que si tú no encuentras un entrenamiento así, que quizás en Colombia estamos poquito a poquito sembrando esos entrenamientos, entrénalo tú, busca opciones. Sí. En internet está Click, hay un montón de Sí. plataformas de danza que te lo dan. O sea, lo que hay hoy en día son todas las, o sea, el que quiera pues, se puede Posibilidad. encontrar en cualquier El parte. que quiere puede, totalmente. Eso, y no, y en realidad esta experiencia para mí fue también más que nada, o sea, un aprendizaje para todos en eso, o sea, qué mejor manera de aprender eso que haciéndolo literalmente, o sea, Exacto, yo creo que total. todos crecimos impresionante desde el primer día aprendiendo las sombrillas Los hasta el día que conteos. estábamos parados en el escenario, crecimos todos impresionantes como bailarines. Como intérpretes, como todo, intérpretes, como todo. como persona, o sea, fue increíble. Aquí quiero hacerte una pregunta en cuanto a la imagen, por ejemplo, estamos hablando del casting, cuando tú veías los castings, veías, listo, la danza, obviamente, pero digamos en cuanto a la imagen, cuando te dijeron escoger a los bailarines, te dijeron algo sobre imagen, estatura, o sea, ¿qué fue? Usualmente eso juega demasiado en todo lo que pasa, Sí. entonces por eso yo también digo, uno nunca se puede tomar nada personal en este mundo. Sí, sí. Porque en realidad cuando tú llegas a ligas grandes donde hay management involved, el artista está involved, ellos no saben tú cómo bailas, no se fijan, en realidad
o sea, no quiero ser grosero, pero poco les importa. Ellos te ven a Total. ti como artista, como tu look, como tu Sí. personalidad, como tu vibra. Y ya de ahí ellos dicen, ay, me gusta esto. O sea, he tenido historias y conozco a gente que el artista es, ay, pero me gusta este, y el coreógrafo es, no, no es capaz. Y el Ajá. artista, ay, no, pero yo quiero el Yo look de él, quiero, me encanta. ajá. O al revés. Sí. O al revés, no me gusta este, pero güey, pucha, es el mejor bailarín. No, no me gustó su. Entonces uno no se puede tomar eso personal. Para este proyecto sí tuvimos un poquito más como de free range. ¿Por qué? Porque ellos no conocían a nadie, entonces ya estaban como, ya había como esa limitación Sí. de si usted encuentra a alguien bueno, parce, tráigaselo, Hágale. porque no podemos ser ponequejas. Yo pregunté quién invitaba hombres, invitaba mujeres, o no les importa, o de height. Sí, los duros. Como iba a ser un grupo grande, ellos dieron como que escoge simplemente a la gente que tú pienses que mentalmente está preparada para este trabajo. Entonces fue más que eso, no me fijé tanto en el look, pero a mí personalmente, obviamente, cuando yo también voy viendo los castings, siento que hay como un tipo de profesionalismo que uno hay veces, Claro. o sea, no importa tanto para mí el look, pero si se ve como ese profesionalismo en la manera en la que te presentas, cómo te vistes, tus fotos, tus videos de baile, Sí. yo como que esta persona entiende qué es lo que vamos a hacer. Ajá. O sea, por ejemplo, algo que pasó mucho en los castings es que gente me mandaba videos de clase donde hay como 10 personas bailando. Sí, Y si yo no te conozco, ¿Quién eres? o si vi tu foto y más o menos como que sé cómo Ajá. eres, pero igual es, o sea, ¿me entiendes? Igual no es como lo más apropiado, por decirlo así. Porque, Total, no es un video para presentar. eso, porque también lo otro que pasaba es muchas veces gente me mandaba videos y yo decía, ay, pero ¿quién es este que está bailando acá? Y Atrás. me iba y lo buscaba. Claro. Y me iba y lo buscaba y después Ajá. veía si había mandado audición. Ajá. Entonces, en vez de yo enfocarme en ti y en tu audición, cuando me mandan videos Un montón de gente ahí. de un montón de gente, yo me termino encontrando a otra gente, ¿me entiendes? Claro, claro. O el enfoque no está 100% en ti, sino está en ver quién es el mejor bailarín de este video. Exacto. O ven quién coreografió esto, entonces a ver si el coreógrafo también quería aplicar, ¿me entiendes? Claramente. Como había free range de todo, dijeron que encuentres los mejores 56, entonces eso pasó mucho también. Yo veía la audición de alguien o el Instagram de alguien y me metía a stalkear el coreógrafo, porque yo decía, Esto ¿qué es nota súper- es? ¿Qué bacano, ajá, tan? ajá. Ah, ven, entonces esta persona también para allá. ¿Quién es esta persona? Eso. Viste, importantísimo. Porque eso, la hora de presentar el casting, como que esa es otra pregunta que viene. ¿Qué fue lo que viste como más en desventaja con respecto a lo que tú has conocido que pasa en Los Ángeles, como que nos falta acá en cuanto a presentación de casting? Que es lo que más. O sea, a ver, en realidad también el casting fue como muy abierto en el que yo no mandé como instrucciones diciendo mándame un video haciendo ABC, sino que yo como que mándame fotos, mándame tu info, Sí. mándame un video bailando. Ya. Sea lo que sea. Gente mandó contemporáneo y bailaron increíbles y los contraté por eso, como gente mandó heels o gente mandó hip hop. Yo quería ver a ti mover, cómo te Sí. movías tú. Entonces, no era tan específico, pero así igual hay veces. Yo digo que cuando a uno le mandan un casting, uno tiene que leer las instrucciones 15 veces. Al derecho, Total. al revés, porque si tú mandas un casting y te equivocas y no mandas la información que te estoy pidiendo, Total. ahí ya hay como un, ¿cómo se dice? Sí, Una desventaja. desventaja. Y ahí es donde ahí es donde tú automáticamente te estás sacando a ti del proyecto Ajá. versus hacer todo perfecto para que tengas una, ¿cómo se dice? Una chance más Claro, porque avanzada de Porque, entrar. digamos, por ejemplo, a mí me pasa mucho con la agencia, que es como, a mí me mandan casting, como, ay, hola, ¿puedo mandar mi casting? Yo, claro, manda tu casting para cualquier proyecto, y me llegan con unas fotos y unos videos que yo digo, o el casting está todo, dice, manda esto, ¿y qué tengo que mandar? Entonces yo ahí ya digo, porque a mí solamente no me sirve que bailes bien, sino que sepas seguir instrucciones, que me lo mandes todo a tiempo, que seas profesional, ¿cierto? Como que no solamente es la danza, porque ya hablamos de la danza y sabemos que es lo primordial y es el 90%, pero ese otro 10% también tengo que hacerlo muy bien, porque si hay alguien que lo hace muy bien, ya tiene su 100, y ese es el que va a estar contratado. ¿Cierto? Tratar de no dejar margen de error. Eso, no margen de error. Entonces yo creo que había gente que se afanaba y me mandaba como, hola, acá está mi video y el link. Y yo, ¿Y dónde ¿cómo te llamas? ¿Cuánto mide? O sea, todas esas cosas. O mucha gente también me mandaba el casting bajo, que entiendo que tal vez es algo que pasa acá. Hay bailarines que tienen apodos, pero yo decía, ok, yo ya para ir a buscar a esa persona o para gestionar la información legal de esa persona, yo era, pero ¿cómo se llama esta persona? Dame tu nombre completo. No, o sea, mándame tu apodo y así es como es tu Instagram, pero ¿cómo te llamas? Porque yo todo esto lo estoy poniendo en un spreadsheet para que lo vea todo el equipo, ¿me entiendes? Entonces no puedo tener Pepito Pérez, o sea, tu apodo. Tengo que tener toda tu información,
tu cédula porque te van a comprar pasajes, te van a reservar un hotel, o sea, hay todo, ¿me entiendes? Entonces, entre más claro y más información haya, es menos desgastante para la persona que está del otro lado. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, entonces ahora vamos con el proceso de todos los ensayos. ¿Cómo sientes que fue? Primero, tú como líder, ¿cómo te sentiste? Y como bailarín. Sí. Y también un poquito de cómo tú has trabajado en otros equipos de trabajo estando en Los Ángeles, a cómo fue trabajar acá. Obviamente son trabajos muy diferentes, Sí. pero como hacer esa comparación, todo con el fin de buscar crecimiento acá. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo nos viste? ¿Cómo fue? Excelente, me parece que, o sea, si pudiera desearlo, quiero que cada proyecto y cada experiencia acá en Colombia sea muy parecida a la que tuvimos. Y lo que me pone feliz de eso es que ya hay 56 personas locales que viven y trabajan en Colombia que tuvieron ese ejemplo y entonces eso va a empezar a regar. Total. O sea, el deseo más grande, en serio, que yo tenía cuando este proyecto llegó es que fuera una experiencia tan bacana y que nos fuera tan bien que 56 personas pudieran aprender como el estándar de lo que se puede lograr y cada persona llevar eso que aprendimos a sus proyectos individuales que van a ser como coreógrafos o como bailarines. Total. Todo se debe de tratar igual, o sea, es nuestro trabajo, ¿me entiendes? Entonces no es porque yo ya pasé a otro proyecto, entonces ya voy a estar más despistado, no, sino todo lo que vimos en este proyecto, llevarlo para que la gente que no formó parte de este proyecto también aprenda de la experiencia tan bacana, ¿me entiendes? Sí, o sea, que para crecer y alzar a la comunidad en general. Eso, que nos demos cuenta Sí. como que sí se puede, unas Sí. condiciones brutales, Ajá. sí, como todo lo que se vivió, porque siento Eso. que no hay queja de Eso. lo de las condiciones, Sí. no. O sea, En cuanto a los requerimientos como bailarines de nosotros, como Ajá. también requerimientos de lo que pedimos que nos dieran o como nos Sí. trataran, ¿me entiendes? Sí. Porque para jalar un show así se necesita demasiado. O sea, desde alguien como Amanda, Aloni, a Vanessa, o sea, hay Sí. gente detrás de Mucha gente de trabajando atrás. todo, Sí. de todo. Y me parece bacano tener ese ejemplo para que cuando estemos en posiciones de coreógrafos o de contratar a gente en un futuro, Ya sepamos. podamos tener todo eso en cuenta. Claro, y que siento que la calidad humana, es como Eso. aquí lo voy a mencionar, yo nunca había trabajado en un equipo así, que no es la calidad humana, que te respondan, que te digan, claro que sí, ya lo vamos a solucionar, ustedes cómo están, todos los bailarines estamos bien. Hubo situaciones como que a mí también como bailarina fue un gran proceso, pero digamos como agente también tuve un montón de retos que yo decía, espérate, no sé, pero vamos a solucionarlo, Sí. ¿cierto? Y que al final con el equipo era muy lindo porque estaban súper pendientes. Entonces era como, a mí también me abrió mucho los ojos de, hey, esto es lo que nosotros nos merecemos. Sí. Y como que yo también tuve este año personal muchas cosas que me pasaron, que yo decía, ¿por qué me está pasando esto en cuanto a bailarina y como agente? Sí. Y entendí que todo me había pasado para llegar a este Para proyecto. llegar a este punto. Como para llegar a este Sí. proyecto y poder decir, esto es lo que queremos, esto es lo Sí. que realmente el bailarín tiene que tener y que pues yo pues he ido a Los Ángeles y sé cómo trabajan allá y sé cómo trabajan en México, y sé cómo, ¿cierto? Entonces como decir, bueno, esto lo podemos pedir, esto lo podemos como, que es lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo que nos merecemos? ¿Cuándo es too much? ¿Cuándo no? Ajá. Que también, o sea, bacano que hayamos tenido esa experiencia para tener como un estándar medio del que nos podamos basar en el futuro. Pero también varía de artista en artista, de proyecto en proyecto, de campo en campo. O sea, hay campos de artistas que tienen demasiada plata, que no son así, como hay campos de artistas que no tienen mucha plata, que son muy generosos, como hay campos que son muy medidos. Yo digo que en realidad esto tal vez hable como la persona que José es de verdad como líder. Total. Porque todo el mundo en realidad estaba como en super good spirits todo el tiempo, ayudando, colaborando. Total. O sea, era un proyecto que él quiso hacer para Colombia, para su ciudad, Sí. para Bogotá. Y se notó como en el proceso de todo. Todo, total. Como ese amor. Ese amor, y eso, a siento su que todo el gente, equipo lo eso. sintió. Entonces, sí, yo digo, varía de proyecto a proyecto y hay que como más o menos entender eso, como intentar a leer quién es el que está liderando el proyecto, por qué lo están haciendo, todo lo del budgeting detrás de escenas, uno tiene como que más o menos ver y decir como que, ok, ¿qué podemos negociar? ¿Qué es too much? Pero nunca es malo como entrar a pedir algo, lo peor que le pueden decir a uno es no, ¿me entiendes? Total, que no, es el miedo. Es el miedo y también hay veces del otro lado pasó, muchas veces en nuestro instante ellos no saben, es primera vez que están haciendo algo así. Exacto, no saben. Ellos no saben, entonces del lado de management ellos preguntaban como que, ok, pero o sea, para la contratación de tantos bailarines, ¿cómo es? ¿Cómo podemos negociar con ellos? Pero entonces sí lo hacemos o sea, ellos a veces no saben, entonces es súper bueno decirles, Sí, preguntarles. guiarlos.
Y más Y porque ellos, es que nunca eso. había habido un proyecto de esta magnitud en Ujú, Colombia, sí. o sea, jamás, una contratación tan grande, presupuestos tan buenos, Eso, porque siento que si no, yo eso, como en la escena jamás, eso. y jamás me había Sí. tocado manejar tanto. Tanto. O sea, y es un trabajo en equipo en realidad, como Sí, parte de los agentes, yo, Carolina, Vibras, Juanita, todo, o sea, una es todos ayudándonos como comunicación. que esto cómo funciona y cómo podemos hacer eso. Y está bien si, Exacto, si pedimos por... no, ok, y eso, es todo un trabajo en equipo, ese todos es todo un literalmente trabajo. ayudando a ver cómo podemos hacer the safest work environment posible, sí. ¿Y tú personalmente cómo te sentiste como líder? Bien. O sea, en Estados Unidos ya me ha tocado como asistir pues en Ah, proyectos ok, o asistir a sí. coreógrafos, pero yo creo que nunca había estado como tan involucrado Ujú. detrás de todo lo que estaba pasando en cuanto a la contratación, más lo que el show iba a hacer, más con la coreografía, con ustedes, con las agencias, Ujú. o sea, con todo, hasta con Trini, o sea aprendí Ujú. demasiado de todo lo que se necesita, más que solo bailar, sí, a nivel de organización, de producción. Sí, creo que La verdad, bailar, sí, me bailar fue sentí. como pues sí, Sí, como que uno tiene varias cosas, pero yo lo personal tengo como varias cosas que aprendí y obviamente bailar sí. fue una gran experiencia, pero como que todo lo que Ujú. Todo implicó lo que implicó fue es como, uff, es una más aún. comunicación, sí, la comunicación con mi Gemo, los Ujú. vestuarios, los Todo. traduciendo, mis compañeros que vinieron de allá, los que estaban asistiendo, o sea, fue toda una experiencia súper integral y yo la verdad me sentí bien. Siento que lo más importante en ese tipo de situaciones que son al final del día estresantes, Ujú. siempre todo cambia a último minuto. O Total. sea, yo me acuerdo que nos preguntamos al principio, pero si íbamos a necesitar todo ese ensayo. Pues Ujú. yo ¿Te me acuerdo acuerdas? que Sí. de parte de las agencias, Sí. de parte de las agencias había miedo a que de pronto no se cumpliera el horario con la cantidad de ensayos que habían Sí. programado, que eran 16 ensayos en total. Ujú. Entonces, yo me acuerdo que ustedes decían como que yo creo que ellos se van a aprender todo más rápido y nos van a quitar ensayos, entonces no nos van a pagar lo que estaba Sí, sí. presupuestado. Y yo, No, eso van a no va a ver que no, pasar, eso van no a va a ver que no. pasar. Porque en este proyecto uno no llega a aprender el show, uno Ujú. llega como a aprender una versión que después se convierte en esta versión Otra. y en esta versión. Y para cada coreografía habían Habían 10 versiones y ensayábamos de esta manera y de esta y la otra. otra. Y para eso es que se usa ese tiempo en el Claro. ensayo. Sí, porque nos No para usaban, enseñarnos el show, ¿no? Y eso. nos usaban, era como que yo pienso esto y fue, primero me encantó los ensayos porque era como, las horas eran las que eran, la hora Sí. de almuerzo era la hora de almuerzo, y que de verdad nos usaban, porque yo decía, 9 horas diarias, 2 semanas enteras, yo, que nos van a usar, no, que nos van a usar todo el día, Todo el día todo nos el día, usa, sí, todo el día todo el usar, día. así, y era como, ah, ya entiendo, pues como que así funciona, y que al final es eso, al bailarín, aquí en Colombia a veces le da mucha pereza la repetición, bebés es el trabajo. Ese es el trabajo que estamos Y haciendo. es Sí. repetir y repetir full out. Y repetir porque es que el coreógrafo tiene que ver. Tiene que ver cómo se va a ver. Exacto. Sí. Y no es como, ay, entonces a ti en una clase te da pereza hacerlo full out. Ahora dime 9 horas haciéndolo full out. Eso. Entonces, Y cambiando. Entonces lo hicimos y ya entren por acá, no por allá. Ya, Ajá. o sea, todo eso, ¿me Y entiendes? manténgalo y guárdelo. Eso. Y Hay 10 versiones de todo. Ajá, exacto. Es un workshop. O sea, no es ensayo. Estamos haciendo un workshop por Sí. 3 semanas antes del show y después cuando uno llega al escenario todo vuelve a cambiar, Todo porque cambia. entonces el escenario ya es distinto, Ajá. las dimensiones son distintas, entonces sí, todo eso Es estar muy presente como Sí. bailarines y como estar ahí, lo que vos decías, Sí. que precisamente el bailarín se buscó eso, que no solamente estuviera flow, no, Sí. que estuviera presente, que supiera, que creo que por eso también se buscaron muchos líderes de la ciudad, que fueran como que ya tuvieran Sí. ese conocimiento y estuvieran, y también como saber trabajar, porque cuando tú eres bailarín, tienes que saber trabajar. Entonces, no solamente es puntualidad, no solamente saber bailar bien, sino qué me está diciendo el coreógrafo y cuándo me quedo callado, cuando me tengo que quedar callado. Sí. No decir como, ay, ¿qué tal si? Yo sé que tenemos muchas ideas, todos, Sí. pero al final solo hay una cabeza y ese es el... Si el coreógrafo te dice, es esto, no es como decir, ay, no, es que yo no soy capaz, o yo no puedo, o qué tal si mejoras. Sí. No, hazlo, ¿cierto? Hay que hacerlo porque Hay te que están hacerlo. pagando Sí, y por hacerlo. especialmente cuando hay, es que en total éramos 72 Bailarines. personas, o sea, yo digo, uno como para controlar un grupo de 72 personas que algunos no hablan español, algunos no hablan inglés, Ujú. o sea, Sí. que nunca habíamos bailado todos juntos, nunca nos habíamos conocido, por decirlo así, o sea, había mucha presión, pero yo la verdad, cuando veo todo como sucedió, yo dije, No, o sea, espectacular, wow. espectacular, todo funcionó muy bien. Yo siento que si hubieran hecho un reality Sí, de eso, sí. hubiera sido perfecto, hubiera sido Behind the scenes increíble. de cómo surgió todo. Hubiera sido brutal. brutal, 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 pero pues por ahí vendrán cositas, Sí, pero sí. cierto. Bueno, ahora como para cerrar el tema de Balvin y todo lo de Ciudad Primavera, me gustaría mucho que habláramos de, ¿tú cómo crees que
el bailarín se vuelve un bailarín completo y puede empezar a trabajar más en esta industria? O sea, ¿cuáles son para ti lo básico aparte de la danza? Porque ya entendimos que la danza, sí o sí, los no negociables que los bailarines tienen que tener. Entonces, pues por ejemplo, yo como agente, para mí, el leer bien, eso es primero, el tener todos los documentos y saber cómo funcionan, y si no sé, preguntar a tiempo, ¿cierto? Y el respeto. Sí, el respeto es súper importante. Para mí. Para mí, yo soy una persona siento que soy una persona muy cálida y me gusta como encajar con la gente, más allá de bailarines, me gusta tener amigos que tampoco sean bailarines, o sea, me gusta, primero va para mí como la humanidad. Y por ejemplo, ahorita que nos estamos preparando para la siguiente fase de lo que se viene, o sea, yo ya sé que todo el mundo puede bailar increíble, pero yo con quién quiero convivir 3 meses, ¿me entiendes? O quién quiero que conviva bien entre ellos, o sea, no solo yo, o sea, en general, para mantener ¿cómo se dice? Un ambiente positivo de trabajo. Porque cuando uno está bailando es algo vulnerable, y viajar con gente es vulnerable, y vivir con gente... Entonces, para mí primero va la humanidad. Y gente que sea de todera. A mí me gusta la gente que es... siempre hay gente que le saca un problema a algo. Cuando uno es, ve, pero intentémoslo de tal manera, o ven, podemos hacer esto. Siempre hay alguien que dice, ay, pero siempre hay alguien que le ve el problema y alguien que diga como que, veamos a ver cómo hacemos. A mí me gusta la gente que es de todera, porque se necesita demasiado en todo esto, porque todo siempre está cambiando. Uno tiene que intentar las cosas de 1000 maneras, algunas equivocadas, algunas no, pero hay que hacerlo. La disposición. Hay que hacerlo. Sí, eso para mí son cositas importantes. Y pues hablando ya del gremio y de lo que pasa y para dónde vamos y como país, en cuanto a oportunidades, yo creo que es importante resaltar algo que es como un no negociable, que hay veces... Pueden haber pocas excepciones, pero para mí es como no, y es decirle no al trabajo gratis. O sea, el trabajo gratis no te afecta solo a ti, sino que nos afecta a todos como gremio. O sea, y lo digo muy en serio porque yo ya he visto eso como ha afectado el gremio en Estados Unidos. Hay veces, o sea, el rate básico de bailarines que tenemos como programado allá, como por 20 y punta de años no subió, y la inflación cada año subía y no tomaban en cuenta eso, y por 20 y punta de años no subió porque no se acostumbraban a decir sí a todo, porque sí quiero hacer la oportunidad, porque es muy bacano. Y yo digo que sí hay excepciones, o sea, cuando un artista está empezando, cuando es un amigo de uno, cuando uno o sea, obviamente siempre va a haber como ese reciprocity, yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, está bien. Total. Pero o sea, todos acá somos inteligentes para saber cuándo la diferencia no es de yo te ayudo, tú me ayudas, sino que es de que estamos tomando ventaja. Exacto, me estoy aprovechando. Me estoy aprovechando. Sí, total. Porque si tú tomas trabajo gratis, si a mí me ofrecen hacer algo gratis porque no tienen presupuesto o porque la próxima me pagan más o lo que sea, y yo digo que no, ellos ya tienen que ir a negociar a ver si de pronto sí nos pueden dar más, pero si alguien después, si yo digo no y alguien dice que sí, entonces ellos nunca se van a sentar a negociar. Exactamente. Eso fue también lo que pasó en Estados Unidos con SAG, que SAG es The Screen Actors Guild, que es, o sea, todo lo que sale por televisión, cine, todo lo que está en la pantalla pertenece como a ese sindicato. Sí, sindicato. Y entonces uno tiene que decir que no, y uno tiene que hacer un strike, y nadie va a trabajar, y no se puede filmar nada hasta que esta gente se siente y resuelva y negocie. Y nosotros digamos, ok, ya está bien. Exactamente. Y yo digo, no hay que llevarlo tanto al límite, sino que empezar con la decencia de, por ahora digámosle que no al trabajo gratis. Porque sé y he escuchado que han habido varias situaciones en Colombia donde hay estudios o coreógrafos o no sé qué, que están haciendo eso. Y entonces eso va a limitar simplemente la cantidad de oportunidades que todos podemos tener. Y eso de vivir de la danza, que es lo que queremos. Y al final del día todos lo sabemos, el baile eleva demasiado cualquier tipo, o sea, si estás vendiendo un producto, es que si eres un cantante, si eres o sea, lo que sea, el baile eleva todo. Es que imagínate a José parado en esa tarimota solo. Eso. Pues, exacto, como que el bailarín es, te sube y es volver a lo que en este podcast hemos hablado mucho, y es... o sea, es una necesidad mutua, porque no solamente o sea, nosotros no los necesitamos a ellos nos necesitan a nosotros también. Es algo mutuo que si se conecta, como pasó en este show, que creo que fue por eso tan hermoso, que al bailarín no somos un backup, sino que fuimos también los artistas que somos, y nos trataron como eso.
por eso salió el show que salió, por eso se están abriendo tantas oportunidades de tantas puertas con esto, y que yo sé que en Colombia después de Ciudad Primavera van a abrirse muchas otras. O sea, el punto es que este haya sido como un referente de lo que se puede lograr con talento local, con un artista colombiano, todo hecho en Medellín prácticamente, o sea, desde los ensayos hasta la creación, hasta todo, fue algo que se hizo acá y se vio una chimba. Sí, no hay otra palabra, tú dices. Ajá, no hay otra palabra. Sí, no hay otra palabra, entonces pues yo creo que la gente se va a empezar a antojar, o sea. Obvio. Y que la gente, y los muchos bailarines que vienen en camino es como la inspiración. Entonces, si estás escuchando esto, estás empezando, si te proyectas en esos grandes escenarios, empieza a trabajar. No tienes tu book, empiezo a ahorrar y empiezo a invertir en el book, en mi video. Como decía Juanmi, no es mandar el video de la clase. Yo sé que a veces no tenemos la posibilidad, pero es que cuando uno quiere, uno puede. Tengo mi celular, me puedo ir a grabar, le pido a un amigo que me grabe, ¿cierto? O ahorro, o no sé. Y también a los papás que están viendo eso, los padres de familia, apoyen a sus hijos. De verdad que yo sé que a veces no tenemos el suficiente sustento económico, pero simplemente con decirles, si yo te apoyo, vamos, ya. O sea, te lo aseguro que uno dice, no, mi mamá me apoya, mi papá me voy, así ellos no tengan con el dinero, busco la manera, ¿sí? Entonces eso es como las conclusiones y lo que podemos llegar en este capítulo de hoy de 5678 Podcast. No sé, algo último, mensaje que quieras dejar. No, que esta experiencia, como lo dije, fue de las mejores que he tenido en mi vida. Siento que aprendí demasiado, o sea, también para los bailarines es importante no solamente ser bailarines integrales, sino como seres humanos integrales, entenderse bien con la gente. Es un mundo donde uno se tiene que relacionar, conversar, negociar, hablar con muchísima gente fuera de los que estamos bailando. Entonces es como seguir con eso, como demostrar que somos capaces, que, o sea, somos una comunidad, o sea, el sentido de pertenencia y de comunidad que hay acá, o sea, por eso también todos los que vinieron de Estados Unidos quedaron enamorados. Entonces es seguir como con eso, o sea, que todo se hace más fácil y mejor en comunidad y seguir para adelante entrenando muchísimo. Sí, limpieza, yo siempre digo como limpieza, para ese tipo de cosas es lo que más se necesita también, que se me había olvidado decir eso. Tú tienes que ser una persona limpia. Tienes que ser un bailarín limpio, porque hay 55 otras personas y tú no puedes ser el que se ve diferente. Total, y eso se nota de una, es como, ahí y si quiero estar ahí, tengo que. Entonces, sí, creo que es plantearte muy bien qué es lo que quieres y cómo te proyectas, y desde ahí arrancar y preguntar. Estamos en construcción en Colombia, vamos poco a poco, vamos construyendo entre nosotros, somos muy jóvenes, siento yo, para estar haciendo esto, pero hay muchas personas que conocen y saben de estos temas, entonces no te dé miedo preguntar. Están todas las redes sociales, Instagram, tenemos los medios y las posibilidades para hacerlo. Entonces es eso, pregunta si tienes dudas, ve también, dile. También siento que esto es algo bonito que a veces pasa, que lo tomamos a veces con ese ego de bailarín, pero si yo como agente le puedo decir, o como bailarina o como coreógrafa le puedo decir a alguien que me importa y que está construyendo gremio conmigo, puedes hacer esto mejor, ¿por qué no hacerlo? Al final, si todos vamos creciendo, hay que apoyarnos entre todos. Exacto, esto crece. Unirnos como la comunidad que somos y seguir creciendo. O sea, para ahí vamos. Yo creo que Colombia, en serio, la diferencia desde que yo me fui hasta que yo volví ha sido universal, y apenas estamos empezando. O sea, yo creo que lo que se viene para los artistas colombianos, los bailarines, todo. O sea, cada vez hay más oportunidades. Es simplemente asegurar que estemos preparados para cuando esas oportunidades lleguen. Exacto, estar preparados. No esperar a que llegue la oportunidad para prepararnos. No. Eso, allá dicen, don't get ready, stay ready. Stay ready. Lo más importante. No, Juanmi, muchas gracias por estar aquí, por este espacio. Me encantó. Yo a ti. Amé trabajar contigo, amé conectar contigo otra vez. Mira cómo es la vida. Cómo es la vida. ¿Te parece? Así. Y nada, ustedes que nos ven, nos escuchan, gracias por estar acá. Recuerda seguirnos en las redes sociales, 5678 Podcast. También les voy a dejar el Instagram de Juanmi. ¿Cómo te podemos encontrar? @Juan Miguel Posada, mi Ahí nombre. está. Sí. Para que también vea su trabajo, estés continuamente. Él, pues estoy segura que ya va a estar acá en Colombia más tiempo. Esperemos, eso Claro es lo que estamos manifestando. Eso es lo que va a ir pasar. Ir y venir, y cruzar y armar puentes y hacer todos puentes, por todas partes. Ser más puente en más proyectos que se vengan. Y nada, gracias por escuchar. Yo soy Sara Sierra. Cualquier cosa también ahí me encuentras en el Instagram, cualquier pregunta o inquietud, y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.
Esto ha sido 5678 Podcast, porque a veces para avanzar es necesario volver a contar desde el principio. Recuerda, ya sea en marketing, finanzas o en tu bienestar físico y mental, todo se basa en un buen inicio. Nos escucharemos en el próximo episodio, donde seguiremos desglosando juntos cada paso. Hasta la próxima y sigue contando. En 5, 6, 7, 8.